Muy bien, pues seguimos un poquito con la siguiente ponente. La siguiente ponente es Virginia Alonso. Virginia es ingeniera de seguridad contra incendios en el Departamento de Performance Based Design de ASES y investigadora externa en el Imperial College de Londres. Es doctora por la Universidad de Cantabria en el ámbito de modelado y simulación computacional de evacuación y nos va a hablar de un tema que también está muy candente hoy en día, que es el modelado computacional para la evacuación asistida en hospitales. Muchas gracias. Cerramos, ¿no? Ah, es que la han puesto de fondo. Aquí. Es esta. Sí. Sí, ahí lo tiene. Perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes. Ya. Bueno, en primer lugar, trasladar coincidir con el resto de los ponentes en mi enhorabuena tanto para Simulsoft como para Oasis, no solo por la organización de este evento, sino también por darnos la oportunidad de mostrar las potencialidades y la fuerza que tienen este tipo de modelos cuando tratamos de analizar algo como es la evacuación. Como bien ha dicho Ana, soy Virginia Alonso, actualmente ejerzo como Fire Engineer en el Departamento de Performance Based Design de ASES Fire. Cuando el tiempo me lo permite dentro de este maravilloso mundo de la ingeniería, pues también ejerzo como investigadora externa para el Imperial College London y fue concretamente en el Imperial cuando tuve la oportunidad de entrar en contacto, de comenzar a jugar con el modelo MassMotion y donde pude ver no solo las potencialidades que tiene para el tipo de escenarios que normalmente se emplea, sino ver cuáles son alguna aplicación adicional que nos pueden dar incluso mucho más juego. Hoy os voy a hablar de una temática que coincide con una línea de investigación que se desarrolló durante mi tesis doctoral en un grupo de investigación muy potente, que es el grupo GIDAI, de la Universidad de Cantabria, y que es un tema que, como ha dicho, es un tema muy candente, que es la evacuación en hospitales y cómo aplicar los modelos de simulación para poder analizar este tipo de escenarios. Vale. Cuando hablamos de hospitales, lo que se nos viene a la cabeza es que los hospitales no se evacúan, o que no se evacúen, sino que debemos tratar de no tener que evacuarlos. ¿Pero es esto real? Bueno, si echamos un vistazo a los datos o si echamos un vistazo a las estadísticas, podemos ver que, por ejemplo, en el año 2011 encontramos datos de que la probabilidad de ocurrencia en hospitales es de 0,3 incendios al año. Esto se traduce en números que si, por ejemplo, tenemos el número a grosso modo 750 hospitales, nos podemos encontrar con 225 incendios en un año. No hace falta remontarse al 2011. Si simplemente una búsqueda por Google, una búsqueda simple por Google durante los últimos años, nos muestra que no solo los hospitales pueden evacuarse, sino que va a ser necesario, que se va a dar la evacuación en hospitales. Por esta razón, pues es necesario aplicar las nuevas tecnologías, o al menos es válido aplicar las nuevas tecnologías, como son los modelos de evacuación, pues para analizar este tipo de eventos en este tipo de edificios. Vale, ¿qué es lo que nos dice la normativa española respecto a la seguridad en caso de incendios o la seguridad en general de diferentes infraestructuras? Como podemos ver, el Código Técnico de la Edificación respecto a la seguridad en edificios nos indica que tenemos dos opciones o dos vías para afrontar esta problemática. Por un lado, podemos adoptar lo que son las soluciones prescriptivas, aplicando lo que se conoce como el DBSI, y en este caso, para el tema concreto de lo que estamos hablando, que es los hospitales, pues nos va a tomar el hospital como una tipología de edificio concreta, con unas características o con unos requisitos prescriptivos concretos, como puede ser, vemos aquí, pues el tema del sector de incendios, las dimensiones o cómo hacer los cálculos de ocupación. Por otro lado, y como podemos ver, el Código Técnico de la Edificación nos indica como segunda vía que podemos afrontar o que podemos utilizar soluciones alternativas aplicadas o con lo que se conoce como un enfoque prestacional que nos permitan alcanzar al menos el mismo nivel de seguridad
pero o incluso superior. Esto es lo que, bueno, me imagino que todos conoceréis, es lo que se conoce como Performance-Based Design, y esta aproximación normalmente lo que utiliza es un análisis que se conoce como RSET-ASET, es decir, nos va a comparar los tiempos requeridos de evacuación con los tiempos disponibles de evacuación mediante el empleo en muchos casos de herramientas computacionales. Sin meternos en líos de explicar este tipo de enfoque, pues como podemos ver, para analizar los tiempos requeridos de evacuación es donde podremos utilizar los modelos de simulación y, por lo tanto, necesitamos o requerimos tener modelos que nos permitan representar esto de la manera más fiable, de la manera más realista posible y con mayor nivel de confianza. Vale, ¿cuál es la estrategia general que se va a seguir un poco en la evacuación en hospitales? Un poco en función de cuál sea el alcance o cuál sea el problema o el incendio que nos podamos encontrar. En primer lugar, cuando el incendio o el conato de incendio es pequeño, podemos considerar que la gente se va a permanecer o va a quedarse en un lugar seguro dentro del sector en el que se encuentra. Cuando la gravedad o el nivel de riesgo o el nivel del incendio aumenta, poniendo en riesgo de alguna manera a los ocupantes, a las personas pacientes que se encuentran en un sector, la estrategia será mover a esas personas, a esos ocupantes, hacia otro sector de incendios. Si tenemos una situación en la que el incendio es incluso peor, incluso más superior, siempre pasaremos a la siguiente estrategia, que será una evacuación vertical. Que la evacuación vertical simplemente es mover a los ocupantes hacia otros niveles, hacia otros niveles de los hospitales, de la misma manera a otro sector de incendios. Que tenemos un caso que tampoco tiene que ser catastrófico, como hemos visto, son casos que se dan, donde el incendio pues, no está controlado y ya el riesgo es más genérico, pasaríamos al último caso, que sería una evacuación total, que sería ya directamente pues, mover o evacuar a todos los pacientes y a todos los ocupantes fuera de lo que es el hospital. Vale, ¿cuál es el enfoque o las diferencias que podemos encontrar en el modelado de simulación computacional para su aplicación en hospitales? ¿Cuáles son las características concretas de la evacuación en hospitales, por así decirlo? Bueno, como sabemos, la evacuación en hospitales va a requerir una estrategia robusta y una ejecución efectiva, que hay que tener en cuenta que va a poder y que de hecho va a incluir la asistencia o la necesidad de ayudar, aparte de los ocupantes en el hospital, aparte de los pacientes, a evacuar, ya que ellos no lo van a poder hacer o tendrán su dificultad para hacerlo por su propio pie, debido a diferentes dolencias, enfermedades, etcétera. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todo el trabajo que se ha realizado, cómo los modelos de evacuación han sido concebidos en su inicio, han sido enfocados para analizar la evacuación de los ocupantes por su propio pie, lo que se conoce como self-evacuation, en lugar del caso que se va a dar en los hospitales, que es una evacuación de tipo asistido. Asimismo, existen parámetros que van a ser un tanto distintos con los modelos normales, con lo que se emplea normalmente en modelado de evacuación. Por un lado, todos los pacientes van a tener un tiempo de preparación que va a depender en parte del tipo de la enfermedad, el tipo de dolencia en la que se estén enfrentando una vez en el hospital, como por ejemplo, quizá puedan requerir un tiempo de desconexión con los aparatos médicos a los que estén obviamente conectados. Van a requerir en muchos casos un tiempo cuando estén ubicados en camas para moverlos de la cama a la silla de ruedas o de la cama a la camilla, en el caso de que la gravedad sea superior. Y en todo caso también hay que tener en cuenta que va a haber un tiempo normal, un tiempo que comúnmente se conoce como tiempo de preevacuación, que es ejecutar las actividades que cualquiera de nosotros realizaría en el caso de evacuación, como vestirte, coger tus pertenencias, etcétera. Otra cosa que hay que tener en cuenta que diferencian, los modelos de evacuación para hospitales de los modelos, habituales, es que vamos a tener diferentes tipologías de ocupantes. Por un lado vamos a tener a los miembros del personal, los miembros del personal, y por otro lado vamos a tener a los pacientes. Estos miembros del personal van a ser los que tengan la responsabilidad, por así decirlo, de evacuar o de apoyar, ayudar a todos aquellos pacientes que no puedan valerse por su propio pie. Bien, lo que yo vengo un poco a presentaros o a mostraros es, gracias a la experiencia que me ha dado, las posibilidades de utilizar MassMotion, es ver cómo las capacidades de MassMotion nos permite calibrar este modelo para analizar la evacuación asistida, ya que, como os he dicho, son modelos que en principio han sido diseñados para una evacuación, una self-evacuation. Por otro lado, hoy me gustaría destacar y también abrir, en cierta manera, un debate sobre qué necesidades o qué necesitamos
para alcanzar un nivel de modelado superior, es decir, para alcanzar un nivel más preciso, más completo, que nos permita analizar la evacuación en hospitales. Bien, bueno, como vemos, como nos podemos imaginar, existen diferentes tipologías de ocupantes dentro de un hospital. Por un lado vamos a tener a los asistentes o al personal de evacuación, que será el encargado, como he dicho, de gestionar un poco, responsable de ayudar y apoyar a la gente en el momento de la evacuación. Y vamos a tener también pacientes ambulatorios, que son los pacientes pues, que van a un hospital, a consulta, etcétera, etcétera, pero que en teoría se puede asumir que van a tener un movimiento normal suyo, no van a tener en parte afectada su movilidad, van a poder evacuar por su propio pie. Tanto asistentes como pacientes ambulatorios, obviamente, lo que digo, van a evacuar por su propio pie, o vamos a asumirlo así. Por otro lado, tenemos los pacientes no ambulatorios. Estos serán los pacientes o los ocupantes pues, que por ciertas diferentes razones tengan la necesidad pues, de hacer noche, de estar ingresados tanto en las habitaciones como ingreso normal, en la UCI, etcétera. Y, en último lugar, que no menos importante, pues tenemos otra tipología de ocupantes que son los acompañantes. En este caso, los acompañantes, como veremos, en la aplicación en la que se van a quedar fuera de la aplicación que yo voy a explicar más adelante, pero hay que tener en cuenta que siempre van a jugar un rol importante, ya que también van a poder asistir durante este proceso de evacuación. Vale, si nos centramos en lo que se conoce como el worst case escenario, es decir, el caso más negativo, menos óptimo que nos podemos encontrar en la evacuación en hospitales, esto se correspondería a los pacientes, obviamente, que son no ambulatorios. Para este tipo de pacientes los he discretizado en tres tipos diferentes. Por un lado tenemos a los pacientes ambulantes, pero que tienen una movilidad reducida, es decir, pueden moverse, pero lo van a hacer debido a su dolencia, lo van a hacer más despacio. Por otro lado, tenemos al tipo, lo que defino como tipo 2, que es el paciente no ambulante, que no puede evacuar por su propio pie y tendrá que utilizar dispositivos como silla de ruedas. Y, por último, los pacientes tipo 3, que son pacientes no ambulantes que van a requerir un poco más de ayuda, ya sea por el uso de camillas o similar, mantas, etcétera, y que, de hecho, por su gravedad pueden incluir la conexión a equipamiento médico. Vale, ya no solo los parámetros, ya no solo digamos, las tipologías y el diferente enfoque, también existe una serie de parámetros que son un tanto diferentes a lo que vemos habitualmente en evacuación. Como vemos en este resumen, para el caso de la evacuación asistida vamos a tener unos tiempos de premovimiento, eso normal, todos los que hayan utilizado modelos y que estén al día con este tipo de enfoques lo reconocerán. Este es el tiempo que transcurre, en este caso, hasta que cada asistente recibe las instrucciones de cómo evacuar y comienza el proceso de movimiento o proceso de asistencia para la evacuación o recolocación de pacientes. En segundo lugar, tenemos un tiempo de preparación. Este tiempo de preparación es el tiempo que requiere cada paciente para comenzar el movimiento de evacuación. Seguidamente tenemos la velocidad de desplazamiento, por llamarlo libre, que sería la velocidad de desplazamiento que tendría el asistente en dirigirse hacia los pacientes, etcétera, etcétera, sin estar cargando ningún tipo de dispositivo, por lo que será una velocidad propia de la persona en función de sus capacidades físicas, psicológicas, etcétera, etcétera. Y, por último, la velocidad de transporte. Esta velocidad es la que se corresponde a lo que el asistente esté o a la persona, tipología de enfermo que el asistente esté ayudando a evacuar, ya que dependerá de factores, pues si están evacuando una silla de ruedas será una velocidad, si estamos utilizando camillas será otra, etcétera, etcétera. Hay un punto importante dentro del modelado, en general el modelado y simulación computacional, como bien ha dicho Arturo, y es los factores o los parámetros que nos van a definir un poco el movimiento y conducta humana en caso de incendios. El caso de los hospitales es un caso bastante crítico desde el punto de vista de recolección de datos y de análisis y experimentos, porque, bueno, pues como todos nos podemos imaginar, por mucho que por parte de los investigadores nos gustaría, no nos podemos hacer simulacros muy abiertamente en hospitales y no podemos son escenarios muy difíciles de analizar, pero sí que tenemos datos, sobre todo enfocados a analizar los tiempos de transporte, etcétera, con diferentes dispositivos. Vale, yo aquí, como veis, simplemente he presentado una propuesta que utilizaré más adelante. Existen otro tipo de referencias. Hay una referencia personalmente considero muy buena y muy actualizada, que es la de Aofi Hunt, que ha realizado pues un análisis de evacuación en hospitales, evacuación vertical en hospitales con diferentes tipologías.
Bien, ¿cómo vamos a evacuar un hospital? Bueno, esto funciona, ¿qué habitaciones se van a evacuar primero? ¿Qué tipología de pacientes se va a evacuar primero? Esto más bien recae un poco en los protocolos que pueden, los protocolos de evacuación que esta gente, que el hospital mismo tenga, pero en general o en muchos casos lo que se utiliza es lo que se llama la clasificación de triaje. El objetivo de la evacuación de triaje es evacuar el mayor número de pacientes y de personas posibles en caso de incendio. ¿Cómo es este triaje? Bueno, pues lógicamente, en primer lugar, se evacuarán a las personas que están en peligro inminente, es decir, aquellos más, en el caso de incendio, más cercanos al fuego y que corran un riesgo realmente inminente. En segundo lugar, se evacuará a aquellos pacientes ambulantes con una movilidad reducida, pero que no tengan necesidad de utilizar ningún dispositivo. En tercer lugar, se va a evacuar a los pacientes que requieren algún tipo de asistencia, como puede ser mediante el uso de silla de ruedas. En cuarto lugar, tenemos a los pacientes que requieren un transporte completo, ya sea a través del uso de camillas o algún dispositivo similar. Y, por último, que no va a entrar en el objeto de este estudio, debido a que la gravedad de este tipo, obviamente, de esta tipología de pacientes requiere unos parámetros propios y una ejecución diferente, estarían los pacientes que aquí he definido como difícilmente evacuables. Es decir, puede ser gente que esté en la UCI, gente que esté en cirugía, gente que quizá, por mucho que se trate, va a requerir unos procedimientos y unos protocolos diferentes a lo que aquí vamos a analizar. Vale, como he dicho, la idea es ver cómo podemos aplicar un modelo de evacuación o qué estrategia podemos hacer para analizar la evacuación asistida con un modelo de evacuación. En este caso propongo pues, esta metodología que en su momento, como he dicho, mientras estaba haciendo doctorado, etcétera, hemos aplicado en otros modelos como son STEPS y Pathfinder. Y la idea es, bueno, en primer lugar, vamos a asumir que todo el mundo, o que bueno, todos los asistentes van a estar reunidos en un punto recibiendo la información. Lo que esto está diciendo es bueno, pues que todos el personal del hospital, etcétera, etcétera, ellos ya por protocolo sabrán que tienen que ir a algún punto, puede ser enfermería, etcétera, etcétera, y allí les van a ir indicando qué pacientes o qué habitaciones tienen que evacuar primero, segundo, etcétera, y evidentemente el orden. ¿Cómo lo hacemos en el modelo? Lo que vamos a representar es lo que queremos representar es un número de 2 asistentes asistiendo a cada paciente. Esto en el mismo modelo lo vamos a representar, aquí lo hemos llamado grupo de emergencia, lo vamos a representar como un único agente en el modelo. Asimismo, a cada agente se le va a asignar su tiempo propio, su tiempo personal de espera, es decir, el tiempo aleatorio que cada uno va a disponer para comenzar el movimiento de asistencia y una velocidad de desplazamiento libre que será, pues, como he dicho, la función de las capacidades físicas y psicológicas de cada uno. En cuarto lugar, a la hora vamos a simular que cada agente o cada grupo de emergencia va a dirigirse a una habitación y será allí donde visualmente, cuando estás viendo el modelo, veas cómo espera junto a un paciente un tiempo que es equivalente al tiempo de preparación que he indicado antes. A continuación, una vez transcurrido este tiempo de preparación, el agente va a comenzar un movimiento hacia un lugar seguro, que ya tendrá un lugar seguro previamente definido, con una velocidad de transporte similar al tiempo de transporte a los valores en función de la gravedad o bueno, de la tipología de paciente, de enfermo, etcétera, etcétera. Este agente, tras alcanzar el lugar o su destino final, su lugar seguro, se dirigirá de nuevo a un segundo paciente en función de la prioridad de evacuación que se le haya asignado previamente. Todos estos pasos los vamos a recibir, paso 2 al 6, se van a repetir hasta que cada agente pues, haya finalizado, haya completado su prioridad de evacuación previamente definida. Vale, ¿cómo podemos aplicar esto en MassMotion? Bueno, pues por un lado tenemos, como lo he dividido en 2 partes, primero el comportamiento y por otro lado el movimiento de lo que en MassMotion se conoce como avatares. Como podemos ver, el tiempo de premovimiento dentro del comportamiento es una variable que MassMotion permite implementar directamente a través de la variable de tiempo de preevacuación. Para el caso del tiempo de preparación, lo que vamos a asignar es a cada habitación a través de la función wait for duration, pues el tiempo equivalente al tiempo de preparación. Para definir la prioridad de evacuación o el wayfinding, lo que vamos a utilizar es la función journey, como veremos un poquitín en los siguientes diapositivas, y la función seek for portal. A continuación, para la velocidad libre de desplazamiento, no tiene mayor problema, utilizaremos la velocidad que nos permite el mismo modelo implementar como variable aleatoria. Y
Para representar la velocidad de transporte, la función que indico que necesitaríamos utilizar según esta metodología es definir un path, definir una ruta y asignarle un coeficiente de reducción. Hay que tener en cuenta que en general los modelos no permiten en un movimiento libre ir variando la velocidad del ocupante. Es decir, si nosotros queremos que el avatar o el agente tras llegar a un punto vuelva hacia otro punto sin estar en situación de densidad, ese movimiento, esa velocidad varíe, lo tenemos que calibrar en este caso. Por lo que vamos, una vez aplicando este coeficiente de reducción que aquí he indicado, una vez aplicando este coeficiente a la velocidad de desplazamiento, esto tratará de representar en mayor o menor medida y representará la velocidad de transporte. Muy rápidamente y en resumen, pues como he dicho, lo que es el proceso que vamos a hacer dentro de MassMotion es, bueno, pues vamos a representar o vamos a simular un primer portal, el modelo conoce como portal, una primera ubicación que es donde se van a encontrar o donde van a ir apareciendo los avatares, que ese sería en este caso supuesto en la sala de enfermería, van a estar los avatares y tras su tiempo personal de espera se dirigirán al portal 2 que se corresponderían con su primera habitación o el primer paciente que tengan que evacuar. Tras esperar allí un tiempo de preparación conforme a la gravedad o el tipo de paciente, el avatar se moverá, viendo reducida su velocidad y tratando de representar la velocidad de transporte, al portal 3, que en este caso sería el destino final del primer paciente. Este proceso, como hemos dicho, lo va a ir repitiendo hasta que termina de evacuar a todas las personas, a todos los pacientes que tiene asignados en su prioridad de evacuación. Vale, pero esto nos puede llevar a la pregunta de si esto realmente es aplicable o esto es una paranoia que se me ocurrió a mí una buena noche. Bueno, pues es aplicable. Buenas noticias. De manera que para ver qué tipo de aplicación es esta, bueno, pues he considerado un caso de aplicación pseudo-real, por decirlo de aquella manera. Vamos a representar una planta hipotética de un hospital en su zona de hospitalización, es decir, en la zona de habitaciones. He de decir que este trabajo, tal como indica la referencia, es importante remarcarlo por las razones que ahora diré, este caso se ha extraído de un trabajo que realicé durante una estancia doctoral en la NFPA y durante esa estancia lo que la NFPA quería era analizar un posible cambio para la NFPA 101 del 2015. Ellos querían saber o estaban planteando el incrementar los smoke compartments dentro de estos hospitales a casi el doble. Entonces lo que me plantearon es, bueno, ya que vienes aquí a pasar frío con la nieve, pues dinos a ver ¿qué pasaría en el caso? Bueno, nos encontramos una serie de limitaciones que ya he comentado, falta de datos, es un campo relativamente nuevo en el punto de vista de investigación y, bueno, fue productivo. Al final el cambio obviamente no lo hicieron, realmente no sé si utilizaron los resultados o no, pero lo que sí que estaba claro es que el incremento del smoke compartment podría afectar, y de hecho afectaba bastante lo que son los tiempos de evacuación. Vale, como podemos ver aquí, el escenario contempla 4 smoke compartments, con una distancia máxima de recorrido de 61 metros cuadrados. Asimismo, cada smoke compartment contiene 18 habitaciones y un total de 22 pacientes, con solo 3 habitaciones dobles. ¿Por qué digo que es importante remarcar que es un trabajo para Estados Unidos? Bueno, pues porque, como sabéis, la sanidad es bastante privada, lo que lleva a que sea bastante cara y no se suele dar mucho el hecho de que la gente comparta habitación, ya que se supone que el que está allí pues tiene dinero para, por lo menos ya que tiene que estar ingresado bien. Vale, como digo, en nuestro caso de aplicación, el objetivo, en este caso, como vamos a ver, es analizar cuál es el impacto de aumentar el número de grupos de emergencia o el número de asistentes en un caso de una evacuación asistida. Asumimos un incendio en esta zona, sí, muy chulo. Aquí estaría la sala, donde se reúnen todos los asistentes o todo el personal del hospital y estas, pues, como podemos ver, para generar o para poder realizar un análisis lo más aleatorio posible para representar la aleatoriedad del fenómeno, pues se ubicaron de manera aleatoria todos los pacientes en las habitaciones. Como podemos ver, vamos a asumir que la inmensa mayoría son gente que tiene una movilidad, o sea, que requieren camillas o similar para su evacuación.
Vale, como hemos dicho, lo que voy a utilizar para definir cómo evacuar o qué habitaciones evacuar, en este caso, es lo que os he comentado de la triaje. Esta tabla es la que vamos a ver a continuación, que es la prioridad de evacuación que vamos a asignar a nuestros avatares en el modelo MassMotion, además de lógicamente, de todos los parámetros que hemos hablado hasta ahora. Vale, os voy a mostrar brevemente los dos vídeos de los dos escenarios, es decir, con 6 grupos de emergencia, con 6 avatares, vamos a ver 6 avatares, y con 4 avatares. Pido comprensión porque después de ver todas las potencialidades MassMotion para el 3D, yo puedo decir que, por suerte, no soy la persona que se encarga del 3D en mi departamento, tenemos una persona estupenda, entonces tampoco es que me haya currado mucho lo que es la visualización en 3D, pero es efectiva, por lo menos. Funcionar, funciona, eso me creo bastante tranquilidad. Vale. Lo voy a adelantar, no os asustéis, porque está acelerado, es decir, está 5 veces acelerado, con lo cual la gente se va a ver bastante. Como vemos aquí es donde aparecerían, esto sería donde donde estarían juntos todos los asistentes y tras su tiempo personal de espera comenzarían su proceso de evacuación. Como hemos acelerado, se ve que la gente va muy rápido, no van tan rápido, pero bueno, llegarían, por ejemplo, vamos a seguir este verde, llegarían aquí, espero que no tarde mucho porque esto creo que es una habitación, bueno, esta es una de las habitaciones triples y por lo que está tardando tengo la sensación de que es una persona que va a asistir a un tipo 3. No sé si deberíamos pasarnos. Aquí vemos, por ejemplo, pues que está llegado, tras esperar este tiempo, la gente empieza a moverse un poco más despacio. Aquí podemos ver claramente cómo he definido los paths para asignar ese coeficiente de reducción y tratar de representar ese tiempo de transporte. Bien, como he dicho, el verde sigue aquí, ¿le ha gustado? Le voy a echar un poco para adelante para no volveros muy locos. Bueno, pues no le voy a echar para adelante porque le he parado. En cualquier caso, como vemos, hay 6 personas, los 6 grupos de emergencia. Estas son, que no lo he dicho, los diferentes smoke compartments, es decir, son tanto este como el de arriba como este, son los 3 destinos finales que en función pues, de cercanía, etcétera, de las habitaciones, es como se ha asignado a los pacientes fuera del smoke compartment afectado. Muy rápidamente, tampoco os quiero volver locos con los vídeos, podemos ver, este es el escenario 2, es decir, aquí en unos segundos vamos a ver, en lugar de 6, 4 personas asistiendo a todas las habitaciones. El tipo de habitaciones es lo mismo. Como digo, una cosa que no he comentado, aparte de para modelado de evacuación, este tipo de herramientas o este tipo de aplicaciones, en el caso concreto de evacuación de hospitales, también nos puede servir un poco para dar apoyo a los protocolos de emergencia, ¿no? Poder ver este tipo de factores, ver cómo puede afectar diferentes números de asistentes o cómo, en el caso de que estos tiempos se vayan muy de mano o consideren que no son adecuados, cómo poder incluso mejorar en cierta manera los protocolos de evacuación. Vale, os voy a mostrar los resultados de una simulación. Remarco esto, de nuevo, coincidiendo con Arturo, sobre la necesidad, en el caso de que queramos hacer un análisis de evacuación completo, un análisis de evacuación lo más realista posible, la necesidad de hacer un análisis estocástico o una simulación, es decir, una simulación múltiple, con el objetivo de analizar diferentes escenarios y poder analizar pues, ya con un nivel de confianza los resultados dados. En cualquier caso, yo no he sido fiel a lo que estoy diciendo, aquí solo he hecho una simulación, y como podéis ver, se ve claramente, y como yo creo que todos podemos suponer, cuando estamos utilizando 6 grupos de emergencia, pues los tiempos de evacuación disminuyen hasta 14 minutos. De hecho, aquí podemos ver en el 11,28 al 22,43 que concretamente en el caso del grupo 6, que tenía menos personas a las cuales, menos responsabilidad, menos personas a las que evacuar, su tiempo de evacuación también disminuye considerablemente. Vale, para ir finalizando y no volveros tampoco muy locos, porque llevo bastante por lo que veo, como sabéis, pues, o como hemos visto, MassMotion puede ser calibrado para este tipo de evacuaciones. Hay parámetros como son la geometría, ya que, como sabemos, además es un modelo muy potente a la hora de importar este tipo de archivos y representar de una manera muy realista todo. Pues tanto la geometría como el tiempo de premovimiento como la velocidad de desplazamiento se pueden modelar directamente en el modelo. Hay otro tipo de parámetros, en este caso, como son el tiempo de preparación, la velocidad de transporte y la prioridad de evacuación, que directamente no están implementadas en el modelo, pero podemos calibrarla a través de diferentes funciones que nos permite MassMotion. Bueno, como he dicho, nuestra metodología de modelado nos contempla 2 tipos de ocupantes: asistentes
que en este caso van a ser el personal del hospital, y los pacientes. Nuestro procedimiento de evacuación en hospitales va a seguir una prioridad de evacuación previamente definida y, en nuestro caso, utilizando el sistema triaje. Requerimos una serie de variables distintas, una serie de variables concretas para este tipo de evacuaciones, como es el tiempo de personal, el tiempo de preevacuación, el tiempo de preparación y las diferentes velocidades, tanto de desplazamiento libre como de transporte. Hay que tener en cuenta, como he dicho, que estos modelos han sido desarrollados para self-evacuation, no han sido desarrollados con el objetivo de evacuación asistida, pero sí que vemos, obviamente, que MassMotion puede calibrarse para aplicar esto. Pero ¿nos tenemos que quedar ahí? Es una pregunta que, lógicamente, lanzo y es por donde digo el tema del debate. ¿O qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podemos incluso optimizar y representar de una manera mejor esto? Bueno, en el caso, yo aquí propongo una serie de ideas, hay muchísimas más, para mí son parte de las principales. Por un lado, pues sería adecuado que los modelos pudieran diferenciar entre estos dos tipos de ocupantes, por un lado los asistentes y por otro lado los pacientes. Serán los pacientes los que en este caso deban estar de alguna manera vinculados al método de evacuación, es decir, a la silla de ruedas o a la camilla. Es necesario que implementemos algunos parámetros en este tipo de escenarios, como son el tiempo de preparación y la velocidad de transporte. Aquí no está, pero también es necesario que el modelo nos permita generar grupos, de manera que podamos no solo decir por defecto que van a ser dos, ya que, como podemos ver, puede ser diferente. Puede ser que un asistente sea un ente único, que sean dos, o incluso nos podemos encontrar casos en los que sean más. Por lo cual, el modelo tiene que permitir al usuario poder generar grupos. Asimismo, el modelo debería tener la capacidad de asignar a un ocupante en un momento dado, no solo a los asistentes, sino a cualquier tipo de ocupante, la capacidad de ejercer como asistente durante la evacuación, así como desistir de su actividad a lo largo de la simulación, no que sea de principio a fin. Y, por otro lado, aunque lo que es a efectos del resultado admito que no es especialmente relevante, dado la potencialidad, sobre todo cómo se utilizan este tipo de herramientas en ingeniería, sería importante que el modelo nos permitiera de alguna manera visualizar todos estos cambios, poder ver a la gente en silla de ruedas, con camillas, etcétera, etcétera. Como digo, esto es un número de conclusiones, un número de factores que yo considero importantes, pero puede haber otro, de ahí que abramos el debate. Y simplemente, bueno, no quiero acabar la presentación sin antes aprovechar también para felicitar a todas las mujeres en la sala por el Día Internacional de la Mujer, y cualquier pregunta, pues encantada. Sí, si nos importa, pasamos las preguntas al final y así podemos seguir un poquito el horario establecido, y cuando terminemos con la última ponencia hacemos las preguntas a Virginia y a la siguiente ponente.